El día de hoy vamos a trabajar lo que es el diseño de una sesión de aprendizaje, ¿no? Desde la parte, digamos, desde sus fundamentos, ¿no? Toda la parte teórica y vamos a terminar eh, redactando una sesión de aprendizaje. Ahora sí. Tengo- Vamos a cerrar ventanas. Ahora sí se debería de ver. No. Ahí se debería de ver. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde está? Esto se debe cerrar. Ahora sí, ya lo vi. Acá está. Muchas ventanas abiertas. Aquí está. ¿Se puede apreciar la pantalla? Ahora sí, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, están muchas ventanas abiertas. Ya. Ay. Retrocedemos. No, entonces en esta segunda etapa que ustedes se encuentran, justamente les piden pues elaborar, ¿no? La ejecución de una sesión de aprendizaje. Entonces eso es lo que vamos a desarrollar. La secuencia que vamos a seguir es pues una pequeña introducción donde vamos a ver los rasgos más generales de esta y luego vamos a aterrizar en los procesos pedagógicos que tiene toda sesión, en los procesos didácticos ya de lo que es en el área de matemática, el enfoque del área y terminamos en lo que es la sesión de aprendizaje, ¿no? En sus partes, sus momentos, la estructura de una sesión propiamente. Entonces vamos a avanzar. Nosotros en esta parte que se está dando, en la que ustedes se encuentran, ustedes van a ser evaluados con estas rúbricas, ¿no? Y en estas rúbricas es lo que corresponde a la observación de la facilitación de actividades de aprendizaje. Traduciendo, pues es cómo ejecutan ustedes su sesión de aprendizaje. Y en esta parte ustedes tienen que pasar un puntaje mínimo que es de 30 puntos, ¿no? Siendo el máximo de 50. Entonces, eso es lo que a eso obedece, digamos, lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Trabajar esta competencia pedagógica. Entonces, vamos a hacer un pequeño deslinde entre lo que es planificación y programación, ¿no? La planificación es un arte, ¿no? Es un arte de imaginar, de diseñar esos procesos para que nuestros estudiantes puedan aprender. Entonces, todo eso van a partir de propósito de aprendizaje, que son nuestras competencias, los enfoques transversales. Y allí es donde vamos a considerar pues las necesidades de aprendizaje que tienen los estudiantes, cuáles son sus intereses, ¿no? Qué experiencias traen, el contexto en el cual estamos, ¿no? Esos son, digamos, los factores que tenemos que ir viendo. También me va a permitir prever, organizar, reflexionar y decidir, ¿no? ¿Qué recursos, qué materiales voy a usar? Entonces, estos son hipótesis de trabajo, ¿no? Entonces, tenemos aquí la programación anual, que sería de largo plazo, la unidad didáctica de mediano plazo, la sesión de aprendizaje o actividades de aprendizaje que son de corto plazo, ¿no? Entonces, esto es un esqueleto de lo que vamos a trabajar. Y la programación en sí es ya la consecuencia de esta planificación.
Aquí ya lo vamos a organizar en función de estrategias, en función de tiempo y en función de los recursos que tengamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, se tiene 45 minutos. En los recursos tendrían que conocer la escuela para ver con qué recursos pueden trabajar, ¿no? Entonces, todo esto que vamos a diseñar, que vamos a imaginar, pues aterriza aquí en esa programación. Ya, ese es un pequeño deslinde. Luego, en lo que es la sesión de aprendizaje, ¿qué es lo que te va a evaluar pues tu jurado, ¿no? Cómo tú interactúas con esos estudiantes, ¿no? Cómo te vas a relacionar con ellos, cómo los tratas, ¿no? O sea, cómo nos tratamos, porque acuérdate que tiene que ser una relación horizontal. También las actividades de aprendizaje. Por eso era que decía cómo se da esa facilitación, ¿no? Cómo realizamos esas actividades pedagógicas con los estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que va a ver el jurado? Pues si estas actividades que yo estoy diseñando me van a permitir desarrollar el pensamiento lógico, son pertinentes, van a permitir lograr autonomía, desarrollar la autonomía de los aprendizajes, la interacción que se va a desarrollar, ¿no? Es activa, es respetuosa, el estudiante se va a involucrar en las actividades que se le va a proponer, ¿no? Se da un trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, esa relación activa, respetuosa, pues ahí va a entrar pues nuestras normas de convivencia, ¿no? Entonces, todo eso es lo que va a ver el jurado, ¿no? O sea, la ejecución de la sesión de aprendizaje. Acuérdate que la planificación de tu sesión no entra la ejecución y a través de la planificación van a ver si todo eso lo has desarrollado. Entonces ahí tenemos que ser bien precisos. A ver, ¿qué más tenemos acá? Entonces, para nosotros poder trabajar la sesión de aprendizaje, tenemos marcos teóricos, ¿no? Por eso decíamos, esta es la parte macro, ¿no? Tenemos las corrientes psicopedagógicas, que van a ser las teorías, ¿no? Que nos permiten ver ese mensaje que damos nosotros como maestros hacia el estudiante. Y son tres grandes teorías aquí, pues, ¿no? El conductivismo, el constructivismo y el cognitivismo. Entonces, todas ellas van a eh, a hacer que el sujeto pueda resolver problemas de diferente índole y trabajando de manera autónoma, ¿no? Entonces, se debe de buscar la solución, tratar de encontrar una respuesta. Ahí tenemos, ese sería un primer sustento. Luego viene el manejo de las metodologías activas. Entonces, estas se van a centrar en el estudiante, en el desarrollo de competencias a partir de la construcción del aprendizaje y no de procesos de repetición. Entonces, allí vamos a encontrar, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, el método de casos, ¿no? El aprendizaje cooperativo, la clase invertida. Entonces, todo eso es bueno, ¿no? Todo eso, digamos, aterriza en esa sesión de aprendizaje. Luego tenemos, nosotros cuando ya hemos escogido dónde vamos a dar, entonces tenemos que conocer ese lugar, ¿no? La cultura de ese sitio, la parte regional, los problemas a nivel nacional. Y todo eso aterriza. Recuerda que la sesión de aprendizaje es el último nivel de comprensión curricular. El conocimiento de las características de los estudiantes, ¿no? Y acá eso lo podemos revisar en el currículum nacional. Entonces yo tengo que saber cómo es mi estudiante. Si yo estoy trabajando en el sexto ciclo, en el séptimo ciclo, qué es lo que sé de ese estudiante, ¿no? Eso me va a llevar a poder formular mejor mis actividades. Luego tenemos el manejo teórico práctico de lo que es la diversificación curricular, ¿no? Y esto es la parte, digamos, de la planificación, de la programación. Entonces, yo tengo que ver
cómo parto yo, ¿no? De todo eso que hay, de toda esa problemática, cómo lo abordamos, cómo lo planteamos, ¿no? En el PCI y cómo eso va a aterrizar en esta sesión de aprendizaje. Y por último tenemos pues el conocimiento y manejo de la especialidad, ¿no? Entonces eso ya es de cada uno, la formación profesional que tenemos. Entonces todo esto, digamos, es el marco que sustenta, el marco grande que sustenta a lo que es la sesión de aprendizaje. Entonces, para poder hacer el análisis de esta sesión de aprendizaje, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos, recurrimos generalmente es a las fuentes oficiales. Tenemos el Currículum Nacional de la Educación Básica, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que conocer al revés y al derecho. Ahí están todas las orientaciones que nos van a guiar. Luego tenemos la programación curricular, ¿no? En primaria, en secundaria, y tenemos el proyecto curricular de la institución educativa, ¿no? Estos son los documentos oficiales. No vienen solos, vienen acompañados de guías. Estas guías son las que nos hacen aterrizar, nos ayudan en nuestro trabajo que realizamos, ¿no? En el día a día. Entonces, ¿qué guías tenemos? Bueno, tenemos la guía de la planificación, mediación y evaluación de los aprendizajes para secundaria. Es un documento donde nos orienta, ¿no? Cómo hacer ese proceso de la diversificación. Nos va pauteando todo hasta aterrizar en lo que es la sesión de aprendizaje. Cómo hacemos la planificación, cómo hacemos ese proceso de mediación, cómo trabajamos la evaluación de los aprendizajes. Todo eso lo vamos a encontrar en este documento de trabajo. Luego tenemos las cartillas de planificación curricular en primaria, y también tenemos, en primaria tienen dos, ¿no? Cómo trabajar en la planificación en aula multigrado. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que acá ya no se habla de secundaria, de primaria o de inicial. Estos documentos, todos estos son fuentes para nosotros. Nosotros tenemos que revisarlos. Si bien aquí aborda netamente lo que es el trabajo en secundaria, aquí vamos a encontrar orientaciones más específicas, quizás, que nos puedan, digamos que cada una va complementándose, ¿no? Si queremos trabajar por proyectos, tenemos que revisar lo que está dado en la planificación de en inicial, ¿no? Ellos trabajan por proyectos y su guía que ellos tienen es muy buena fuente para poder desarrollarlo. Si queremos relacionarnos con otras áreas, ¿no? Tenemos esta planificación en el aula de multigrado, ¿no? Porque ellos trabajan de esa manera. Entonces nosotros, todo esto es fuente para nosotros para poder hacer ese proceso de planificación. O sea, tenemos que revisarlo, ¿no? Todo esto, eso ayuda, nos hace ser más hábiles en este trabajo, ¿no? Por eso decíamos, es un arte de diseñar. Luego ya en sí vamos a aterrizar en lo que es la sesión de aprendizaje. La sesión de aprendizaje es una secuencia organizada, ¿no? Secuencial, temporal, de las actividades que vamos a realizar para el logro de aprendizaje, de los propósitos de aprendizaje. Entonces allí vamos a combinar pues los recursos, los materiales, las estrategias y las actividades, ¿no? ¿Y eso qué me va a permitir? Me va a permitir alcanzar los propósitos de aprendizaje, ¿no? Y estos propósitos de aprendizaje deben darse en el marco de una situación significativa. Entonces aquí podemos revisar, por ejemplo, las orientaciones de la planificación curricular, documento de trabajo publicado en marzo del 2014. Entonces, ¿cómo vamos a organizar esta sesión de aprendizaje? Entonces, yo tengo que tener claridad en mi propósito de aprendizaje.
Tengo que conocer las necesidades de aprendizaje que tienen los estudiantes, ¿no? Y es por eso que al inicio nosotros hacemos pues un diagnóstico para ver esas necesidades que hay. Tengo que ver los criterios y las evidencias que voy a recoger. Aquí voy a diseñar y organizar pues toda la secuencia didáctica, ¿no? Aquí voy a ver mis recursos, qué es lo que cuento, si hay aula TIC, si hay proyector, si hay laptops, si hay material, ¿no? Que pueda apoyarme, ¿no? Todos esos materiales diversos. Entonces, para yo ver eso, tendría que visitar la escuela, ¿no? Tal vez entrevistarme con el profesor o conseguirme su teléfono y saber, ¿no? Cómo son los chicos, como qué es lo que cuenta qué es lo que tiene la institución. También aquí debo ver, ¿no? En esta sesión de aprendizaje, también tengo que trabajar lo que son los procesos pedagógicos. Y debo aquí ya ir viendo las estrategias diferenciadas. De repente en esos 5 estudiantes, 5, 10, bueno, ya no sabemos, que decían, al inicio decían de 5 a 10, de repente me ponen un estudiante con necesidades educativas especiales, ¿no? Entonces tengo que ver alguna estrategia diferenciada. Y entonces también tengo que ver aquí en mi sesión de aprendizaje cómo voy a hacer las interacciones que me permitan pues generar un clima favorable, ¿no? Y esa es la puesta en común de las normas de convivencia. Entonces, en esta sesión lo que vamos a permitir es que los estudiantes se puedan abrir, ¿no? Que ellos puedan, digamos, movilizar esas capacidades para actuar competentemente, ¿no? Entonces nosotros vamos a poner una situación compleja, una situación retadora, y tenemos que hacer que alcancen ese propósito de aprendizaje. Y esto también lo vamos a ver no solamente en estas orientaciones de planificación curricular, sino también en el Currículum Nacional de la Educación Básica, en el capítulo 6, que acá en la siguiente está, ¿eh? Entonces, allí justamente tenemos las orientaciones, ¿no? Pedagógicas eh, que nos van a permitir el desarrollo de competencias. Antes de pasar a los procesos pedagógicos, vamos a regresar aquí, ¿no? En el currículum nacional vamos a tener algunas orientaciones pedagógicas que nos van a permitir desarrollar competencias, ¿no? Entonces, si tenemos el currículum a la mano, revisemos el capítulo 6, la página 188, 189, 190. Entonces, allí nos dice, ¿no? Una primera recomendación que nos da, nos dice, hay que partir de situaciones significativas. Entonces, yo debo diseñar, yo debo seleccionar, ¿no? Esas situaciones significativas. ¿Qué van a ofrecer esas situaciones? Van a ofrecer una posibilidad para aprender. Van a constituir un desafío, un reto. Entonces, va a retar lo que el estudiante, esas competencias que ya tiene el estudiante. Y me va a permitir, pues, avanzar, ¿no? La progresión de la competencia. La segunda orientación que encontramos es yo debo de generar disposición e interés como condición para el aprendizaje. Entonces, ahí debo tener claridad qué es lo que se pretende con la situación significativa, ¿no? Debo de cubrir alguna necesidad, ¿no? De ese contexto, de ese interés del estudiante, porque si no, no vamos a hacer que ellos se involucren, ¿no? Que ellos participen. Y también aquí debemos hacer conocer pues la evaluación, ¿no? Entonces la situación significativa no es porque yo la plantee, tiene sentido cuando el estudiante es partícipe de ella. Eso tenemos que tener cuidado. La tercera orientación que encontramos en el currículum nacional nos dice aprender haciendo. Y entonces allí se dan los procesos de aprender y de hacer. A partir de la experiencia, ¿no? De esos problemas, nosotros vamos a construir conocimientos. Vamos a usar contextos reales, contextos simulados.
Entonces, eso es, digamos, la tercera, ¿no? Creo que son como 10 orientaciones. A ver, tenemos la cuarta orientación, que dice partir de los saberes previos. ¿No? Partir de los saberes previos. Entonces, ahí yo tengo que ver estos saberes previos, ¿no? Que se van a, que tienen mis estudiantes, deben estar relacionados pues con la situación significativa, digamos que como los prerequisitos, lo que yo necesito. Entonces aquí pues están esos conocimientos, esas vivencias, esas habilidades, ¿no? Esas creencias que tienen los estudiantes, ¿no? Y entonces yo tengo que hacer esa recuperación activa. Y eso lo vemos pues también, es parte de un proceso pedagógico en mi sesión de aprendizaje, ¿no? La quinta orientación es cómo yo voy a construir el nuevo conocimiento. Y entonces ahí entra el papel de nosotros, el de mediadores, ¿no? Ese nuevo conocimiento no es que yo voy a hacer actividades de repetición. Lo que yo voy a hacer es, voy a transferir esos saberes, ¿no? A través de actividades que yo voy a buscar que estas sean pertinentes, que sean concretas. Entonces, el estudiante lo va a afrontar como un reto, como un desafío. Y eso le va a servir para cualquier campo del conocimiento más adelante. Entonces, ahí nuestro papel es de mediadores, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos en esto del conocimiento nuevo, entran pues todas las teorías, los principios, ¿no? Los conceptos, también entran los valores, las emociones, ¿no? Las habilidades, las destrezas, entran en esta parte de cómo se va dando esa construcción del conocimiento nuevo. No, no estoy, estoy con el currículum nacional, por eso les decía que revisen. Ahí están eh, las 10 orientaciones. Ya, acá estoy antes de procesos pedagógicos, ¿ya? Entonces, otro que tenemos es la sexta orientación pedagógica, es aprender del error. Entonces, allí nosotros antes criticábamos, ¿no? Lo que se equivocaban los estudiantes, ¿no? Pero ahora nosotros tenemos que aprovechar ese error, ¿no? Y de manera didáctica ofrecer una oportunidad de aprendizaje, hacer que los estudiantes reflexionen mediante un análisis, ¿no? Un diálogo, una revisión cuidadosa, ¿no? De qué es lo que pasó allí. Entonces, este error constructivo, ¿no? No es satanizarlo, es aprovecharlo en lo que se va dando. La séptima orientación es generar el conflicto cognitivo. Y entonces yo voy a plantear a mis estudiantes un reto, ¿no? Un desafío. Y esto debe contradecir lo que el estudiante sabe, ¿no? De sus creencias, sus saberes previos. O sea, le tiene que mover. Y eso va a hacer que cree un desequilibrio en el estudiante, ¿no? Y él va a decir, pues, que lo que él sabe no es suficiente para poder responder. Entonces, ¿qué va a generar? Este conflicto cognitivo. Va a generar, pues, una motivación en el estudiante por querer dar respuesta a lo que se le está planteando y abre un paso hacia un nuevo aprendizaje. Entonces, la, la orientación número 8 me dice mediar el progreso. Entonces, aquí nosotros vamos a acompañar al estudiante hacia un nivel inmediato superior. Entonces, de donde él está, ¿no? Su zona de desarrollo real, yo lo debo llevar a su zona de desarrollo próximo. Entonces, allí voy a mediar, ¿no? Voy a trabajar en ese papel
de lo que él está acá, le debo de hacer avanzar. Entonces, si yo tengo estudiantes de primer año que estaban, digamos, ubicados en este nivel, yo los tengo que hacer avanzar. Y ahí va el desarrollo progresivo de la competencia. Luego viene la novena orientación, que es el trabajo cooperativo. Ahí en el trabajo cooperativo es pues el trabajo en equipo, el trabajo grupal que nosotros le llamamos, ¿no? El trabajo en equipo es la cooperación que hay entre ellos, la autorregulación, ¿no? Es cómo ellos están interactuando, cómo ellos comparten, ¿no? Sus responsabilidades, cómo toman esas normas de convivencia, si están ellos involucrados en la sesión, ¿no? Entonces nosotros tenemos que promover este trabajo cooperativo. Y por último, tenemos que debemos de promover el pensamiento complejo, ¿no? Entonces, este pensamiento complejo es, digamos, lo que ahora se ve, pues, en el enfoque por competencias, ¿no? Es integrado, es interrelacionado, se da, ¿no? Las áreas van a ser ahora que se van a colaborar entre sí, se complementan y estas permiten pues comprender esta realidad, ¿no? Antes nosotros pues trabajábamos por asignaturas, ¿no? Por disciplina y mirábamos pues todo fragmentado, todo sin conexión, todo aislado, ¿no? En cambio ahora ya todo eso ya está integrado, ¿no? Las áreas, trabajamos en equipo, nosotros cuando hacemos la planificación, porque tenemos una problemática en común para trabajar. Preguntando por acá. No mire la de allá. Claro, estoy explicando solo las orientaciones que están en el currículum. Ya. Ahora sí, vamos ahora sí. Ahora sí vienen los procesos pedagógicos, ¿no? Lo que yo te he hablado ahorita es, digamos, las cuestiones generales. Y lo que está, mira, documentos de trabajo del 2014, el currículum nacional, que nos da 10 orientaciones. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es los procesos pedagógicos que hay en la sesión de aprendizaje, ¿no? Entonces, estas son actividades cuya finalidad, pues, va a ser construir conocimientos, ¿no? Entonces, son cíclicos, son recurrentes. Se movilizan a lo largo de toda la sesión de aprendizaje. Yo las puedo utilizar en cualquier momento, ¿no? Y me ayudan, pues, me van a ayudar en la clase, ¿no? Esos son como mis soldaditos, ¿no? Entonces, estos procesos pedagógicos, yo puedo usarlos al inicio, en el desarrollo, al cierre, ¿no? Yo puedo empezar, ¿no? Por ejemplo, planteando los saberes previos. Puedo empezar, bueno, en el caso de ustedes ya le están pidiendo de que ustedes empiecen por el propósito, ¿no? Entonces yo puedo empezar problematizando, ¿no? Entonces, estos se hacen pues de manera intencional y van a siempre tener pues esa finalidad, eh, y estos los debo plasmar, ¿no? En mi sesión de aprendizaje. Es cierto que no van a ver mi planificación, pero tiene que estar escrito ahí, porque al yo formularlos, yo estoy dándole una intención, ¿no? Pueden repetirse también, ¿no? Si yo empecé con la motivación y veo que están perdiendo el interés, ¿no? Al inicio, de repente, en el desarrollo, puedo volver a motivar. O sea, son recurrentes, me ayudan a mí. Se pueden dar en otro momento, de repente puedo hacer otra pregunta, ¿no? Entonces, pero también las preguntas que yo escriba en mi sesión de aprendizaje no sean las únicas y tal vez surjan otras por el momento, ¿no? De acuerdo a lo que van desarrollándose. Entonces, ¿cuáles son estos procesos, estas orientaciones pedagógicas, ¿no? Yo debo de partir de situaciones
significativas, ¿no? Debo de procesos este es el anterior. Esto es lo que estaba hablando. Esto debió estar arriba. Esto es justo las 10 orientaciones que les estaba hablando, que están en el currículum nacional. ¿Ya? Aprender del error, generar el conflicto, mediar el progreso, promover el trabajo cooperativo, promover el pensamiento complejo. Entonces, en los procesos pedagógicos, nosotros vamos a encontrar el propósito y la organización, la motivación, los saberes previos, la evaluación, la gestión y acompañamiento y la problematización. Son 6 procesos, ¿no? Todos ellos son como mis ayudantes que van a permitirme desarrollar mejor toda mi secuencia. Entonces, cuando yo trabajo cada uno de ellos, eh, por ejemplo, cuando yo voy a hacer la problematización, ¿no? Para esa problematización debo tener en cuenta, pues, cómo son las características de mi estudiante, qué tipo de estudiante tengo, ¿no? Si son muy activos, si son tímidos, ¿no? Para poder poner, de repente yo pongo una problematización que no da y no voy a lograr que ellos interactúen, intervengan, ¿no? Entonces, siempre cuando vamos a hacer nosotros nuestra sesión de aprendizaje, debemos tener en cuenta 3 cosas, ¿no? Uno, nos van a dar las características del estudiante y nos van a decir el ciclo. Entonces, eso me va a permitir ver el tipo de estudiante. Entonces, pueden darme el tema como que no me pueden dar. Pero también yo tengo que ver cuáles son mis habilidades, ¿no? Cada docente, cada persona pues tiene un talento, ¿no? Entonces, eso me va a ayudar. Yo tengo que explotar eso al momento de diseñar esa hipótesis de trabajo que viene a ser esta sesión de aprendizaje, ¿ya? Entonces, de eso me tengo que valer, ¿no? Esos, digamos, son mis insumos previos, ¿ya? Aquí estaba lo que es las orientaciones de acuerdo al CENEP. Y ahora viene lo que es los procesos didácticos, ¿no? En toda sesión de aprendizaje, los procesos pedagógicos son cíclicos, son recurrentes, se pueden repetir. En cambio, los procesos didácticos no. Los procesos didácticos van a ser secuenciales. Se dan solamente en lo que es el desarrollo de la sesión de aprendizaje. Allí se dan. Son específicos para cada área y para cada competencia, ¿no? Y estos van a relacionar las capacidades y las competencias. Entonces, vamos a ver qué van a ser, ¿no? Tenemos los procesos didácticos según las competencias, ¿no? La fuente para esta parte han sido las rutas de aprendizaje en la versión 2015. Lo rescatable es justamente estas estrategias didácticas que se proponen ahí, ¿ya? Porque ahí tenemos el sustento de los teóricos, ¿no? Como son Brousseau, Van Gil, Chevallard, Godino, ¿no? Estos teóricos de la matemática, pues, no van a perder vigencia. Y estos se corresponden con las propuestas que nos está dando el ministerio, ¿no? Entonces, para resolver problemas, cantidad, por ejemplo, ¿qué nos están proponiendo? Nos están proponiendo las situaciones didácticas de Brousseau. También tenemos la modelación matemática, el juego como fuente de aprendizaje. No es que sea propiamente, digamos, estos procesos para cantidad. La modelación matemática yo la puedo también trabajar en regularidad, ¿no? La cruz demostrativa la puedo trabajar en forma, ¿ya?
sea, es que yo las conozca y vea cómo las voy a hacer aterrizar. Pero sí son las más indicadas, digamos, ¿no? Por ejemplo, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, pues nuevamente la modelación matemática entra aquí, la cruz demostrativa, las estrategias heurísticas, ¿no? En forma, movimiento y localización tenemos al modelo de Van Hill, el dibujo y la construcción, la V de Gobin. En resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Tenemos la investigación escolar matemática, el juego de datos, la técnica del muestreo. Entonces, si nosotros al momento de hacer nuestra sesión de aprendizaje, las tres primeras, digamos, no vamos a tener mayor dificultad, porque con las orientaciones que hay para ellas se pueden interrelacionar incluso. La que es más cerrada es gestión de datos e incertidumbre. Digamos, esta es la que de repente si les toca van a tener más dificultad porque parte pues de lo que es la investigación escolar, ¿no? Y tiene unos procesos muy cerrados. Entonces quizás pueda hacer trabajar de repente con juego de datos, ¿no? Buscar otras alternativas. Pero las tres primeras sí, tenemos información, hay modelos para poder trabajar, ¿no? En las tres primeras no voy a tener problema. En los cuadernos de trabajo de los estudiantes hay bastante, digamos, secuencias que nos pueden ayudar. Pero si nos toca trabajar en estos 45 minutos un problema de gestión de datos, ahí tenemos que ser bien prácticos, porque esta es la más difícil, ¿no? En lo que yo voy analizando. Todas las podemos hacer, se pueden dar, puedo movilizar las competencias y sus capacidades, pero aquí en gestión de datos, como es eh, en esta investigación escolar, pues, ¿no? Va uno a continuación del otro, ¿no? Ahí es donde se va cerrando. Entonces yo tengo que ver de qué, bueno, tengo que ver el tema sobre todo, ¿no? A ver, ¿qué más que están preguntando? Claro, ahorita viene, estos son procesos didácticos de acuerdo a la competencia, pero el enfoque del área, ¿no? Es el enfoque centrado en la resolución de problemas. Ahora, voy a cerrar la ventana. El enfoque centrado en el problema. Pasando el carro. Esperamos un ratito ya a que se vaya. Entonces, aquí en la programación curricular de secundaria, en la página 148, encontramos lo que es el enfoque del área, ¿no? El enfoque centrado en la resolución de problemas, ¿no? Eh, Ya se fue. En este enfoque, nosotros vamos a trabajar situaciones problemáticas, ¿no? Que es el punto central de hacer matemática, ¿no? Es el, digamos, el medio por el cual nosotros establecemos relaciones
de la funcionalidad matemática con la realidad cotidiana. Entonces, aquí ya estamos pasando de un aprendizaje memorístico de conocimientos matemáticos que era antes, ¿no? A un aprendizaje enfocado en la construcción de conocimientos matemáticos. Y ellos a partir de la resolución de situaciones problemáticas, ¿no? En este enfoque centrado en la resolución de problemas, nosotros vamos a empezar con la familiarización con el problema. Creo que eso sí está acá. Entonces, aquí tenemos nosotros por ejemplo, los teóricos, ¿no? La educación matemática realista de Anna Bressan y de Hans Freudenthal, la teoría de situaciones didácticas de Guy Brusseau, la teoría de resolución de problemas de Chongren y Santos Trigo, ¿no? Que están en la programación curricular de secundaria, ¿no? Estos son los teóricos que sustentan este enfoque centrado en la resolución de problemas. Entonces, eh, nosotros cuando trabajamos esta resolución de problemas, tenemos pues varios esquemas que nos van a presentar un orden, ¿no? Al enfrentar estas situaciones novedosas. Tenemos a Polya, que es lo que trabajamos, ¿no? Que está desde el año 1945. Tenemos a Wallace, a Matson, a Bradford, a Alan Turing. El ministerio, en los cuadernos de trabajo para el estudiante, nosotros vamos a ver este plan de 4 fases, que es la familiarización y comprensión. Digamos que a los estudiantes, ¿no? Es lo que vamos a hacer, cómo lo van a entender ellos. La búsqueda de estrategias y elaboración de un plan, ¿no? Elabora un plan de acción. La ejecución y control, que va a desarrollar su plan, y la visión retrospectiva y prospectiva, ¿no? Como dice, sácale el jugo a tu experiencia. ¿No? Entonces, lo estamos citando del módulo de resolución de problemas, ¿no? El manual para el docente del 2012. Y bueno, ahora en los manuales que han salido después, ya no viene toda esta parte, simplemente ya lo aplican, ¿no? Por ejemplo, si vemos el manual del docente de tercer año, ¿no? En la edición anterior a los libros celestes, allí vamos a encontrar, por ejemplo, cómo aplican la modelación matemática con todos sus pasos, cómo trabajan el laboratorio de matemática con todos sus pasos, ¿no? Cómo trabajar la B de Google, cómo hacer un taller matemático, ¿no? Tenemos situaciones que ya nos están presentando. Eh, en el último que nos han entregado para trabajar es el libro, el Resolvamos Problemas, ¿no? Los libros de color celeste. Ellos usan este modelo teórico. A ver, aquí. Ahí nos vamos a quedar un ratito. Cuando trabajamos estos procesos, ¿no? Tenemos que hacer la familiarización con el problema. Entonces, las preguntas allí es de qué trata el problema, cuáles son los datos, qué pide el problema, disponemos de datos suficientes, ¿no? Vienen las preguntas. Entonces, allí las estrategias que voy a usar es, pues, la lectura, la relectura, el subrayado, el parafraseo, el activar los saberes previos, ¿no? Entender esta estructura que tiene el problema, ¿no? Y ahí estamos ya interrelacionándonos, pues, con el área de comunicación. Entonces, aquí los estudiantes, ¿qué es lo que van a hacer? Van a identificar, pues, los datos necesarios, de repente algunos no sean necesarios, y también qué información me pide el problema. En el segundo, que dice la búsqueda y ejecución de estrategias, entonces allí nosotros hacemos las preguntas, ¿no? ¿Qué haremos para resolver el problema? ¿Has resuelto problemas parecidos?
¿Qué materiales utilizaremos? Entonces, allí las estrategias recomendadas serían pues indagar, investigar, ¿no? Eh, proponer. También activamos aquí saberes previos, ¿no? Entonces, podemos trabajar estrategias heurísticas. Entonces, el estudiante, ¿cuál va a ser su acción? El estudiante va a indagar, va a investigar, va a proponer, va a hacer uso de diversas fuentes, ¿no? Eh, Va a partir de sus saberes previos, va a identificar cuáles son lo nuevo que viene, los procedimientos, ¿no? Que de repente conoce o los que no conoce. Eh, Puede trabajarse en parejas, en grupos, ¿no? Hay que hacer que él reflexione, que identifique cuáles son sus avances y que pueda superar pues las dificultades que pueda encontrar. En el otro proceso es la socializar las representaciones. Entonces aquí va a organizar pues las exposiciones, el orden en que lo va a presentar, el debate que se pueda dar, ¿no? Aquí se debe gestionar eh, las dudas y las contradicciones que puedan aparecer. Entonces, aquí la estrategia que se está sugiriendo es de repente trabajar hacerlo de manera vivencial, ¿no? Modelos matemáticos concretos, de repente gráficos, pictóricos, ¿no? Empezar, ¿no? Lo vivencial, lo concreto, lo pictórico, hasta que ellos puedan llegar a lo que es la parte simbólica. Entonces, estos estudiantes pueden no haber tenido una base, una buena base en primaria. Entonces nosotros rápidamente cubrimos esos vacíos y logramos pues que ellos puedan hacer ellos ya por su edad deberían estar en la parte simbólica, ¿no? Luego ellos, ¿qué es lo que hace el estudiante acá? Va a confrontar, digamos, su producción con la de sus pares, ¿no? Intercambia experiencias, ven ahí las estrategias que usó. Si nosotros hemos dado un problema y hemos pedido que lo resuelvan, vamos a encontrar hasta tres, cuatro formas diferentes que lo han usado ellos. Entonces también ahí ver qué dificultades han tenido, qué dudas todavía tienen, ¿no? Entonces, esta es lo que se persigue, lo que es la socialización de esas representaciones. En la reflexión y formalización, aquí le vamos a preguntar, ¿no? ¿Cómo hicieron para llegar a esa respuesta? Según lo realizado, ¿qué significa para ustedes, ¿no? Lo que están trabajando, ¿no? De acuerdo a la situación que hay. ¿Para qué nos servirá eso que están haciendo, ¿no? Que vean el sentido, la utilidad. Entonces, aquí la estrategia, pues, es mirar hacia atrás, ¿no? ¿Qué pasos hemos seguido? Entonces, aquí ya vamos a ir formalizando, ¿no? Tal vez de manera empírica, tal vez de manera rigurosa, ¿no? Usando modelos gráficos, modelos simbólicos. Entonces, el estudiante acá debe de expresar sus conclusiones y esas conclusiones las tiene que hacer utilizando un lenguaje y pues conocimientos matemáticos apropiados, ¿no? Ahí vamos a ver si él consolida, ¿no? Relaciona esos conceptos y esos procedimientos matemáticos. Él reconoce la importancia, la utilidad y se llega a dar respuesta al problema, ¿no? A la situación que le estamos dejando. Y por último tenemos el planteamiento de otros problemas. Entonces aquí se le presenta una situación similar o diferente para que el estudiante plantee el problema y lo resuelva. Entonces aquí la estrategia pues es plantear preguntas, ¿para qué me servirá este aprendizaje? ¿En qué otras situaciones lo puedo aplicar? ¿Qué problema podría crear de repente, no? Entonces, esto es como la transferencia. Entonces, ¿qué va a hacer el estudiante? El estudiante va a usar pues procedimientos, nociones matemáticas
adquiridas en estas nuevas situaciones, problemas. Entonces, estos problemas van a ser planteados, pueden ser similares o pueden ser diferentes. Y entonces aquí ya estamos hablando de lo que es la transferencia de los saberes matemáticos. Entonces, esto es el enfoque que tiene el área, digamos, ¿no? El enfoque centrado en la resolución de problemas. Y entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer, movilizar al momento de estar diseñando nuestra sesión de aprendizaje. Entonces, ahora ya vamos a la parte, vamos, entonces aquí ya viene la estructura de la sesión, ¿no? Entonces, la sesión, eh, tenemos ¿no? Una actividad, realmente, un título. Este título es digamos, desde el título, oye, desde el título, el estudiante tiene que darse cuenta, ¿no? De qué es lo que queremos trabajar. El título me tiene que dar una visión panorámica de lo que yo quiero lograr. Entonces, un título se puede dar en forma de pregunta, como una frase nominal, y puede iniciar con verbo, ¿no? Hay tres formas de que yo pueda esbozar un título. Eh, Generalmente nosotros en matemática y en comunicación vamos a iniciar con la tercera forma, que es con verbo, ¿no? Podemos decir, calculamos áreas en la cocina mejorada. Interpretamos la proporcionalidad inversa en la generación del empleo eventual. Identificamos las fracciones en situaciones sobre el cuidado del medio ambiente. Evaluamos la capacidad de un deshidratador de frutas solar en forma de prisma. Evaluamos las ganancias de un emprendimiento interpretando gráficas, ¿no? Muy poco usamos la frase nominal, ¿no? Bueno, acá les he puesto uno que diga una dieta salvadora, ¿no? Que es una frase nominal. Eh, Luego vienen los datos informativos de manera general, ¿no? Y el propósito de la sesión tiene que ser dado en un lenguaje coloquial de la manera que el estudiante pueda entender, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, mire, dice, hoy aprenderemos a encontrar la regla de formación de una progresión aritmética al combatir la anemia consumiendo hierro, ¿no? Entonces, en el propósito de aprendizaje, nosotros vamos a movilizar estas competencias y capacidades que tiene el área y vamos a hacerlas aterrizar con evidencias de aprendizaje, ¿no? Entonces, vamos a partir pues de una situación significativa. Siempre tenemos que tener esa situación significativa. Entonces, ese es, digamos, como que nuestro punto de partida, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, les van a dar a lo que estaba dicho, o bueno, según las reglas dadas, que ahora están suspendidas, ¿no? Iban a tener pues, de 5 a 10 alumnos, se les iba a dar las características de esos estudiantes, y bueno, ustedes tenían que plantear, pues, ¿no? Una situación significativa, ¿no? So, yo siempre tengo un contexto, ¿no? Hay un problema allí y luego hay, pues, digamos, algún desafío. Eso es lo que yo debo de cuidar cuando me dan la situación significativa, ¿no? Y luego ya eso tengo que hacerlo aterrizar, ¿no? Ese es como mi norte para poder trabajar. La situación significativa va a hablar, pues, de ese contexto. Me va a servir para poder yo movilizar esos conocimientos nuevos, ¿no? Que quiero lograr en los estudiantes.
¿no? Al final voy a poner el reto, digamos, ¿no? Entonces, aquí es donde yo puedo abordar, en ese contexto voy a encontrar problemas sociales, ¿no? El maltrato, la injusticia, la discriminación, las clases sociales, problemas ambientales, ¿no? Problemas de salud. O sea, tanta es la gama por la cual podemos nosotros abordarla, ¿no? Y aquí es donde nosotros interrelacionamos pues con los otros colegas que tengamos en el colegio, ¿no? Porque ahorita nosotros estamos preparando para una clase modelo, pero eso no quita de que cuando yo lo vea pues en todo en todo, ¿no? Ese macro, en todo ese contexto, ¿no? Desde el título que me debe sintetizar la situación de aprendizaje, ¿no? En el propósito de aprendizaje que voy a movilizar todas las capacidades, las competencias, ¿no? En la secuencia didáctica, ¿no? Que yo voy a estructurar mi sesión de acuerdo a la competencia que estoy trabajando. Vamos a encontrar pues los tres momentos, ¿no? El inicio, el desarrollo y el cierre. Entonces allí es donde vamos a ubicar los procesos pedagógicos que se han hablado, pero los procesos didácticos solo se van a trabajar en el desarrollo. En ese momento de la sesión de aprendizaje, allí nada más voy a trabajar esos procesos didácticos, ¿no? Y ya en el cierre, ¿no? Eh, trabajo ya, digamos, la parte de la reflexión, de la metacognición. ¿Qué más tenemos aquí? Esto es lo que decíamos en el propósito de aprendizaje. Nosotros tenemos la movilización de las competencias y capacidades del área, los desempeños de grado, que en realidad son muy grandes, son muy amplios. Por eso es que se habla de desempeños precisados. Y de estos desempeños precisados nosotros vamos a trabajar ya nuestros indicadores de evaluación. Y con estos indicadores de evaluación ya puedo ver qué instrumento es el que voy a usar, ¿no? Entonces a ustedes, por ejemplo, se les recomienda aquí trabajar pues con la lista de cotejo por ser más práctica, más versátil. No se les vaya a querer trabajar pues con una rúbrica que es muy puntual, que es incluso individual, ¿no? Porque recuerden que ustedes solamente están trabajando de 45 a 60 minutos. O sea, el factor tiempo es el que está jugando en contra. Y allí tenemos que ver pues estas competencias transversales, ¿no? Y por ahí si se van a o no relacionar con otras áreas. Entonces tenemos los enfoques transversales, qué valores moviliza y qué acciones se van a observar. Entonces solamente debo anotar aquellas acciones que se pueden ver en estos 45 minutos. Entonces, de acuerdo a la situación significativa es que yo voy a escoger el enfoque transversal. Si nosotros aquí estamos hablando, por ejemplo, de combatir la anemia, ¿no? Estamos hablando de deficiencia de hierro, ¿no? Esto tiene que ver con salud, con ambiente, ¿no? El cuidado de la persona. Entonces, en las competencias transversales, eh, la gestiona su aprendizaje. En las TIC depende de cómo están las situaciones de cada colegio. Recuerden que son diferentes, ¿no? Por ejemplo, en mi colegio tenemos el aula de IP, tenemos 30 computadoras. Bueno, teníamos internet, ya le hemos dado de baja, pero eso no era hace 3 años. Hace 3 años teníamos 8 computadoras, teníamos un internet que venía del ministerio y los chicos entraban y teníamos las laptops azules y los chicos entraban a trabajar, pero eran de 3, agrupados de 3, ¿no? Ahora, 3 años después o 4 años después,
cada uno tiene su laptop, pero esta laptop no les ayuda si no está, digamos, conectado al internet, ¿no? Entonces, entonces todo eso tengo que conocer, todo eso tengo que saber para poder abordarlo, ¿no? Entonces, eso es, digamos, lo que tengo que tener en cuenta, ¿no? Entonces, ahora, eh, en esta parte de trabajar la, la sesión de aprendizaje, es que nosotros de dónde sacamos estos criterios, de dónde sacamos estos desempeños, ¿no? ¿Cómo los precisamos, ¿no? Y cómo vemos ese indicador de evaluación. Eso es lo que vamos a trabajar. Y recuérdense que en los momentos de la sesión, ¿no? Inicio, desarrollo, cierre. Entonces, los procesos pedagógicos son cíclicos, son recurrentes, se puede empezar por cualquiera de ellos, pero en el caso de ustedes ya les han pedido que indiquen el propósito, o sea, ustedes van a empezar señalando ese propósito, ¿no? Otros pueden empezar por la problematización, otros por la motivación. No es que la motivación va primero, luego los saberes previos, luego el propósito, ¿no? No. Otros pueden empezar por la evaluación, ¿no? Una evaluación rápida, diagnóstica, ¿no? De entrada, así muy puntual. Entonces, estos procesos pedagógicos se dan. Y allí es donde yo voy a tener en cuenta las 10 orientaciones pedagógicas que están en el currículum nacional, ¿no? De la educación básica. ¿Qué más? A ver, ahora sí tenemos que irnos a un Word. Allá, vamos a irnos a un Word para poder ver esto de el trabajo de las competencias, las capacidades. Vamos en el tiempo. Hasta las 7:50 nomás. Tengo el tiempo. Hasta aquí, colegas, antes de pasar a la otra parte, ¿alguna pregunta, alguna duda? A ver, que tengan ustedes. Lo he hecho, digamos, de manera resumida. Toda esta es la parte teórica, digamos, ¿no? ¿Alguna inquietud? Ahora vamos aterrizando ya en el diseño. Buenas tardes, me hice una consulta. Ahí, ¿me escuchas? Sí, le escucho. Sí, quisiera saber si la situación significativa se les muestra a los estudiantes y se les menciona sobre ello o solo o está en nuestra sesión. O sea, quisiera que me explique Va un a poco. estar en tu sesión. El título, por eso resume. En el título que tú vas a poner, va a resumir la problemática que vas a abordar. Eh, mm, la, si les podrías llevarlo de repente ya escrito, ¿no? Pero lo que allí se quiere con la situación es pues, si yo le voy a poner al estudiante, voy a hacer que ellos, a partir de eso, lean, parafraseen, ¿no? Vean y relacionen pues con el título, qué aprendizajes vamos a desarrollar, qué necesitamos, con esa situación de repente puedo, ya, y cómo nos vamos a comportar, ¿no? También puedo pautear las normas de convivencia. Pero lo tienes que hacer de manera, o sea, en tu inicio tienes que dosificar tu tiempo. Lo primero que eso se me pasó el tiempo, ¿no? Tienes que, por decirte, 10 minutos, tienes 45 minutos. Entonces, si tienes, puede ser 10 minutos para esa primera parte, de hasta 30 minutos para lo que es el desarrollo, ¿no? Y a 5 minutos, de 25 a 30, digamos, ¿no? Y 5 minutos ya para el cierre.
Entonces, tienes que dosificar ahí los tiempos para que puedas desarrollar. A ver, Danley Miller, que levantó la mano. Sí, Miss, buenas noches, ya sería. ¿Sí Sí, me escucha? sí, sí. La pregunta es la siguiente, con respecto al título. En el título debe ir el contenido y la evidencia a presentar como una especie de síntesis o resumen para que quede más claro lo que se va a trabajar. Claro, yo te decía que el título generalmente en matemática lo trabajamos o lo iniciamos con un verbo. Nosotros no somos tan creativos como inicial o primaria, que ellos nos sacan unos títulos a veces en forma de pregunta, a veces con frases nominales, ¿no? Nosotros somos más fríos, más prácticos. Entonces, por ejemplo, yo te decía, ¿no? Eh, evaluamos las ganancias de un emprendimiento interpretando gráficas. Entonces ahí tenemos el contenido, ahí tenemos el verbo, ¿no? Y qué es lo que queremos, la situación la situación que me está, digamos, pretexto para poder generar aprendizaje es el emprendimiento, ¿no? Y las Y, gráficas es lo que sí. yo voy a trabajar. Y la última pregunta, Miss. Tengo entendido que hay dos documentos. No sé si uno es guía y la otra es orientación del 2014 y del 2019. Entonces, ante este contexto, el documento, ¿qué es más factible o se complementan los dos? ¿Cuál sería? Mira, el documento de trabajo ha salido, Orientaciones Generales para la Planificación, eso ha salido en marzo del 2014. Luego, momento ha salido la guía. La guía y van complementándose. También es un documento de trabajo, lo que es la planificación, mediación y evaluación de los aprendizajes. Y esto ha salido en el 2019. En realidad para nosotros ha salido al último, porque inicialmente salió para primaria. Ellos han estado preparados, a ellos los han capacitado, ¿no? 2 años ha durado su capacitación, mientras que a nosotros nos mandaron de frente. Se cambió todo a competencias y todo tuvimos que aprenderlo, ¿no? Pero nuestro documento salió en marzo del 2019 y se va complementando. En el otro, yo lo estoy revisando los dos. Yo veo que se documentos de trabajo, ¿ya? Gracias, Miss, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? En las preguntas es donde de repente sacamos las dudas. Ahora vamos a pasar al Word, ¿ya? Acá está documento 1. A ver, compartir. Quiero pantalla completa. Relaciones del número. No, Miss, recién. mientras aparece en Word, Miss, una preguntita. La utilidad se lo daría en la metacognición, diga. Claro, el sentido. Comen a diario únicamente una fruta. La cantidad de estudiantes que consumen a diario una o más frutas en cuanto supera a la ¿Quién le vamos a la consume. acá? ¿Quién es modesto? Silenciar, ya está. A ver, según lo que recibí, a ver, me dijeron algo así, ¿no? Una sesión de aprendizaje, yo le he puesto una frase, ¿no? Una dieta salvadora. Entonces hay unos datos informativos. En realidad, cuando nosotros trabajamos estos formatos no son camisa de fuerza. Recuérdate que esto es una hipótesis de trabajo que se va a concretizar en esa ejecución que tú hagas. Que yo debo de cuidar todos los detalles, sí, porque esto es una sesión que me va a permitir a mí lograr un nombramiento, ¿no? Porque está evaluada y tengo que pasar pues un puntaje. Entonces yo debo de cuidar todos los procedimientos en ella, ¿no? Desde, digamos, la situación significativa, ¿no? Eh, a veces nosotros en la situación significativa
¿no? Hay un contexto, hay una problemática allí y luego tenemos, digamos, en este caso aquí tendríamos lo que está, ¿no? Quizás todavía falta perfilarlo un poquito más, pero digamos que allí es donde nosotros desplegamos esa habilidad. Pero no es que yo las voy a inventar, en realidad, si nosotros hemos trabajado en el 2020 en la virtualidad, tenemos modelos y lo que nosotros es guiarnos de allí, ¿no? Entonces, todas las sesiones que se han dado en Aprende en Casa del 2020 y el 21, en el 20 sobre todo, ¿no? 2021, revisarlo revisar y ver allí, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar, porque ahí ya tenemos modelos. Entonces lo que hacemos es adecuarlo al contexto en el que estamos, ¿ya? Entonces lo que vamos a trabajar es lo que estamos viendo acá. A ver, ¿no? Si esto yo le voy a presentar al estudiante, es para primer año, ¿no? Con este problema, entonces al estudiante yo le voy a hacer leer esto, le voy a hacer parafrasear de repente y qué es lo que está pidiéndome y qué es lo que vamos a abordar, ¿no? Por ahí de repente alguno me va a decir sobre las progresiones aritméticas, ¿no? Entonces ahora, ¿y yo cómo voy a construir ahora, ¿no? Entonces primero, ¿dónde voy a estar ubicado? Esto se va a ubicar pues en lo que es la competencia de regularidad. Y luego las capacidades, ¿no? Yo tengo que tener en cuenta las capacidades, ¿no? Entonces, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y campo. Las 4 capacidades. Acá yo debo hacer que se movilicen las 4 capacidades, ¿no? Traduce datos a funciones y expresiones algebraicas. ¿Ya? Pero acá lo interesante es, ¿y cómo voy a formular estos desempeños precisados? ¿De dónde los voy a jalar? ¿No? Entonces, a veces allí vienen las dificultades. A ver, está abierto, aquí está. Pero voy a dejar, vamos a ubicarlo primero. Cantidad, acá está. A ver, vamos a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir. Y nuevamente compartimos. Aquí lo tenemos. Compartir. Nosotros tenemos la programación curricular de secundaria. Tenemos la competencia, resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Aquí tenemos las 4 capacidades. Estas 4 capacidades se van a movilizar. Entonces yo tengo que formular desempeños para cada una de estas capacidades. ¿Ya? Eso va 1. 2. Los desempeños que yo voy a encontrar, empezamos por el estándar. Nosotros nos ubicamos en el, ¿se puede escribir? Nos ubicamos en el 6º ciclo, aquí. Entonces, podemos guiarnos aquí para poder sacar nuestros desempeños. Los desempeños los puedo sacar de el estándar, ¿no? Por aquí me deben hablar de progresión aritmética, o aquí lo tenemos, mira. Acá no tiene lapicitos. Acá creo que es. Formatear mi máquina ya no tengo varias cosas. Ya, puedo sacarlas de acá, ¿ya? Pero también aquí voy a tener estos desempeños, ¿no? Entonces, aquí está el ciclo 6 y aquí está primero de secundaria. Y entonces de aquí yo voy a dosificar. El desempeño que me presenta para primer año es amplio. No solamente tiene 1, 2 o 3, ¿no? Entonces yo debo de precisarlo. Entonces aquí vamos a llevarlo. ¿Y qué es lo que necesitamos? Vamos a capturarlo. ¿Cuál es? Este de acá.
¿Cómo lo vamos a precisar? Esto de acá lo vamos a llevar al Word o al Python, si no. Ahí. Y lo pegamos. Entonces, acá nos vamos a quedar, ¿no? Aquí. Esas relaciones entre datos. Luego, regularidades, ¿no? Porque yo voy a trabajar progresión aritmética. ¿Qué más? A ver, ¿qué más necesito? O relaciones de equivalencia. Aquí, establece relaciones entre datos, transforma y las transforma. Puedo poner, ¿no? Puedo poner y las transforma. ¿A qué las va a transformar? A expresiones. Entonces, ¿qué van a incluir? Ah, ya, todo esto. Mejor con esto. Que incluyan la regla, formación de progresiones aritméticas con números enteros. ¿Ve? Entonces, todo este estándar que era grande, ya lo he precisado. Entonces, ahora sí puedo escribir. Aquí ya puedo escribir. Establece relaciones entre datos y las transforma. Las transforma a expresiones algebraicas que incluyen la regla de formación de progresiones aritméticas con números enteros. Ya lo tengo acá. Esto va a ser. De esa manera, nosotros precisamos al desempeño. ¿Ya? De esa manera. Maestra, no se ve. Ay, es que me fui al PAI y recién me dices. Claro, acá puede repetir. Claro, a ver. A ver, voy a dejar que cuando me muevo. A ver, primero vamos a callar a Gladys. Ya está. Y cuando me muevo, yo me muevo en el otro por compartir todo y ya me siguen, pues yo me voy para acá, para allá. Acá no, acá hay que salir y entrar. Aquí en Pi he traído, ahora sí se ve, ¿no? Sí, Miss. Ya, aquí he traído el estándar, fíjate. Y lo que he estado haciendo es subrayar qué es lo que yo necesito, ¿no? Necesito esto, está subrayado acá, ¿ve? Y entonces eso va a ser mi desempeño precisado. Acá lo he escrito. ¿Ve? Ese es mi desempeño precisado. Entonces eso es lo que yo voy a llevar aquí a mi programación, ¿ve? Bueno, ahora va a salir como imagen, pero ahí quedó, pues. ¿No? Ahí lo tengo. Ahí ya tengo uno. Eso es para el traduce datos, ¿no? Entonces, trato de ver, a ver, cómo sería mi evidencia. A ver, acá vamos a insertar una fila debajo. A ver, ahí nomás nos quedamos y vamos pensando, a ver. ¿Cómo podría ser mi evidencia? A ver si porque es una imagen. ¿Cómo podría ser la evidencia acá? Para ir avanzando, digamos, al menos en esta parte de la planificación. Estamos viendo que dice traduce datos a condiciones y expresiones algebraicas. Entonces vamos a dejar de compartir para irnos a ver qué dicen acá. Al Word. Al Word. Ya, voy a pasar ahora acá está, al programa curricular. Aquí. Entonces, yo tengo que ver en lo que qué significa traduce. Aquí está. Traduce datos a condiciones y expresiones algebraicas.
Significa, dice, transformar los datos, valores desconocidos, variables y relaciones de un problema a una expresión gráfica o algebraica, ¿no? Modelo, que generaliza la interacción entre ellos. Implica también evaluar el resultado o la expresión formulada con respecto a las condiciones de la situación y formular preguntas o problemas a partir de una situación o una expresión. Entonces, con esto, más mi desempeño precisado, ¿cómo sería mi evidencia? A ver, dejamos de compartir y nos vamos al Word. Aquí está el Word. Aquí. ¿Cómo sería mi, mi evidencia? Sí están viendo el Word, ¿no? Sí. Yo ya miré aquí la capacidad, ¿no? Este es el desempeño precisado. ¿Cómo quedaría mi evidencia? Quiero que establezca relaciones entre datos y las transforme a expresiones algebraicas, que incluyan la regla de formación de progresiones aritméticas con números enteros. Entonces, como voy a trabajar acá, mira, me las va a transformar a expresiones algebraicas, de repente puedo decir que representa algebraicamente la regla de formación. Algebraicamente la regla de formación de una progresión aritmética. Y Ya si luego me... decimos representa algebraicamente los datos del problema, ¿no sería más fácil? también podría ir graduando, ¿no? Podría poner representa algebraicamente, ¿no? Podría poner acá algebraicamente los datos del problema, ¿no? Y entonces eso, ¿cómo lo voy a observar? También podría hacer la regla de formación, ¿no? Entonces ahí voy viendo. Ya tengo la primera. Ahora la segunda. La segunda capacidad es comunica. Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas. Sobre las relaciones algebraicas. Entonces, ¿de dónde lo vamos a sacar esto? ¿No? Entonces, aquí lo voy a traer, ¿ya? No movernos. Voy a traer el estándar. Vamos a traer... acá. ¿Dónde está el recorte? Aquí. Aquí tengo el desempeño, tal y cual está en la programación. Entonces, ahora sí tengo mis lapicitos por acá. Entonces, solamente voy a sacar lo que yo necesite de acuerdo a la situación, de acuerdo a lo que yo quiero trabajar, ¿no? Entonces, expresa expresa, de hecho, que se va a quedar, ¿no? Con representaciones, ya no serían con diversas, sino con representaciones tabulares, simbólicas, ¿no? Tabulares, simbólicas y con lenguaje algebraico. Su comprensión sobre la, sobre la regla de formación, sobre la formación de una progresión aritmética para interpretar un problema de su contexto. Problema ahí, ¿eh? Nada más, hasta ahí podría ser. Entonces, expresa con representaciones tabulares
tabulares, simbólicas y con lenguaje algebraico. Su comprensión sobre, como yo quiero que trabaje en la regla de formación, quizás acá le pueda incorporar, ¿no? La regla de formación para que esté más claro. Estoy agregando una palabrita. La regla de formación de progresiones aritméticas, ¿no? Para interpretar un problema de su contexto, ¿no? Entonces ahí ya tengo el otro desempeño precisado. Entonces este va aquí. Y entonces, ¿cómo sería ahora? Ahí no es. Es acá. ¿Cómo sería mi evidencia? ¿No? Siempre trato de tenerlo listo, los dos al menos. El instrumento lo puedo hacer al final, ¿no? A veces estas pautas, ahí es donde nos demoramos, ¿no? Algunos empiezan haciendo toda la ruta, qué es lo que va a hacer el estudiante, y luego van buscando cuál es la capacidad, ¿no? Esa es una manera. Otra manera es la que estamos haciendo. Vamos seleccionando las capacidades, vamos precisando los desempeños, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos a formular toda esa ruta. ¿Qué podría ver aquí? Como van a ser representaciones tabulares de repente, la evidencia sería pues que completen esas tablas, ¿no? Claro, expresa en una tabla su comprensión de la regla de formación, algo así más o menos. Algo así, ¿no? Completa las tablas a partir de los datos. Dados en el problema, ¿no? Entonces, se va a poder ver qué es lo que está haciendo, ¿no? Luego viene acá también seguimos insertar, ¿no? La otra capacidad. Entonces, para cada capacidad yo debo de buscarle un desempeño de acuerdo a lo que quiero trabajar. Entonces, estamos tomando uno, pero ustedes pueden, a partir de ahora ya pueden formular pues otro, ¿no? Ya saben la ruta. Entonces yo ya tengo acá. Entonces, ¿dónde me voy? Me voy al desempeño grande y lo voy a traer acá para precisarlo. Vamos a traerlo. Eh, ese está aquí abajo está. Miss, una pregunta, Sí, disculpe. dime. Si tenemos solamente 45 minutos, ¿nos alcanzará para estar prácticamente evaluando 3 desempeños? ¿O debemos priorizar más que todo una sola capacidad con sus desempeños? Es que tú tienes que movilizar. Tú quieres el nivel 4, tienes que movilizar por lo menos 3 de las capacidades que están ahí. ¿Ya? O sea, todos buscamos llegar al nivel ¿no? Entonces, no voy a proponer, pues, una cosa difícil. Lo que yo quiero es que el estudiante construya ese conocimiento. Entonces, yo voy a diseñarlo. Por eso dice que aquí es creativamente, tú vas a buscar esas situaciones. Entonces deberíamos desarrollar las cuatro capacidades. Es digamos, lo ideal, pero con que movilices o interrelaciones 3 de ellas, ¿no? Porque en realidad estas se van a dar. No es que tú te concentres en una. Estas se dan unas con otras. No están solas, ¿no? No van, yo hago, solamente me quedo en traduce datos, ¿no? Y si ellos van a representar algebraicamente, digamos, los datos en el problema, eh, cuando les pongo yo la tablita, están comunicando su trabajo, ¿ve? Y estoy movilizando esta capacidad.
Y cuando vamos a trabajar las estrategias, de repente en el problema lo puedan hacer por ensayo y error. De repente ya han visto cómo encontrar eh, ya algunos de repente han ido a la academia y saben, ¿no? Cómo se hace la regla de formación y puedan de repente hacerlo más rápido, ¿no? Entonces, y esas son las diversas estrategias que salen acá. O sea, todas se movilizan, no es que una tiene más prioridad que la otra, todas se movilizan. Entonces, aquí vamos a esta. ¿Qué es lo que va acá? Acá yo sé que debes seleccionar, esta es la otra capacidad, ¿no? Pero ¿qué quiero que seleccione? Estrategias heurísticas, ¿ya? Los recursos dependen, pues, que por eso digo, el contexto, ustedes tienen que visitar su colegio. Al colegio que ya se han anotado o al colegio que ya les van a dar, ustedes deben conocer el colegio, entrevistarse con el director, con el profesor de matemática, con el tutor, ¿no? Para preguntar por los estudiantes, por lo que hay, por lo que hay afuera, ¿no? Hasta la señora de servicio les puede dar información de qué es lo que pasa afuera, qué problemática tiene. Y con todo eso, ustedes van a poder traer una situación significativa que los pueda motivar a ellos, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? A ver, necesito que seleccione estrategias heurísticas. Aquí, mira, determinar, ¿no? Términos desconocidos. Ven, este me puede servir. Términos desconocidos. Aquí tengo progresión aritmética. Después ya, no, no, ya no. Este de acá, este sale aquí nada más, ¿ves? Entonces, ahora eso ya lo precisé. Y entonces ahora lo jalo. O sea, no es que yo voy a inventarme. Está allí. Lo que yo tengo que es saberlos buscar, ¿no? Selecciona estrategias heurísticas ah, para determinar, términos desconocidos de una progresión aritmética. Ya lo precisé. Mira, todo el desempeño que era grande, ¿no? Que tiene varios conocimientos, ya lo precisé a lo que yo voy a trabajar. Entonces, ya estoy acá. Entonces, ¿cuál sería mi evidencia aquí? Puedo poner una o dos evidencias. Acuérdate que esta parte se va a situar en lo que es el desarrollo, ¿no? Esa parte que voy a tener pues de 25 a 30 minutos. Entonces, yo había puesto aquí de repente comer alimentos de origen animal, ¿no? Y de repente solamente me quedo con esto. Y esto puede ser la transferencia, ¿no? Dejarlo allí mencionado para que lo complemente. O sea, ya voy viendo. Porque si los estudiantes algunos son bien activos, vienen, ¿no? A veces la característica del salón es que todos, hay un buen grupo que pregunta, que quiere saber el por qué y esto, ¿no? Pero hay otros salones que son apagados. Tú puedes tener dos primer año, uno es activo, al otro le tienes que dar con cucharita, le tienes que sacar palabra por palabra, porque no son participativos, son tímidos, su nivel de preparación de repente tienen muchos problemas de aprendizaje, ¿no? Entre aula y aula hay diferencias. Entonces, todo eso tenemos que, digamos, tratar de conocerlo para poder llevar. Porque al activo, pues yo le presento cualquier problema y va a participar, va a estar allí, va a resolverlo, va a hacer su pelote, va a involucrarse. Pero el estudiante, el aula donde son apagados, donde son tímidos, pues ahí tengo que ver otras estrategias, ¿no? Y es lo que nos vamos a encontrar, pues. Y de repente por ahí vamos a encontrarnos chicos que son inclusivos. Y también tengo que prever esa situación,
Entonces, cuando yo voy dosificando, tiene que haber al menos contemplado ahí una situación que pueda darse como que no pueda darse. O sea, acá nosotros tenemos que cuando redactamos esta sesión de aprendizaje, acá nosotros vamos buscando, a ver, allá, de las 10 orientaciones que hay, ¿dónde están los saberes previos? ¿Dónde está la problematización? ¿Dónde está? No, yo voy, aquí está, voy buscando, voy ubicando, ¿no? Ese es el sentido, digamos, ¿no? Entonces, si yo lo voy construyendo, pues yo ya sé. Cuando yo voy a hacer la clase ya lo tengo en mi cabeza y pocas veces voy a mirar de repente la guía, ¿no? Para no perderme, ¿no? Entonces, eso es lo que te va dando, digamos, cuando ya tenemos una cantidad de tiempo, de años trabajando, pues ya se nos hace pues como el pan de cada día, ¿no? A veces los profesores nuevos son los que hay que hacer escuela, hay que enseñarles, hay que explicarles, ¿no? Ya, Maestra, disculpe una preguntita. dime. En la situación significativa que usted está proponiendo, ¿cuál sería la pregunta reto, no? O sea, que lo haga al joven, crear de repente un conflicto, ¿no? En el plan le he puesto aquí. En la situación significativa no va. Aquí le he puesto, mira. O sea, no le he puesto, o sea, podría haber puesto una Como pregunta. pregunta, claro, pero de frente le he puesto acá, ¿no? Para que salga. Ay, ay, ay. Aquí hay dos. Entonces, esto es lo que hay que ir hilando, pues, con Eso es él. lo que ellos tienen que desarrollar, ¿verdad? Sí, ajá. Ya. Ok. Podemos todavía mejorarlo, pero por ahí puede orientarse, ¿no? ¿No? Entonces, allá, estábamos acá. Aquí, y ya estamos en la tercera, ¿ya? Entonces, ¿cuál podría ser mi evidencia, no? De repente, como Tabla. van a completar las tablas, entonces puede trabajar por ensayo y error, ¿no? A ver, vamos a... Porque, Miss, elaborar tablas también es una estrategia heurística. Sí, pero nosotros tratemos de traer medio diseñado todo, ¿no? Las tablas ya deben estar hechicitas como para que ellos pongan ahí la información en blanco, pero ya, que lo tengan. Porque si vamos a Pues, decir, haz esta tabla, ahí perdemos tiempo. O sea, ya todas nuestras habilidades tenemos que poner acá en práctica. porque ahí podría Entonces, ser, usando la tabla, termina todos los términos desconocidos de la progresión aritmética. claro, y eso lo va a hacer Ahora, por ensayo y error. ¿me permite? Por ensayo ¿Me y error. permite? Sí, a ver, le escucho. Profesora, según las rúbricas y a veces el diseño de la sesión de aprendizaje, no hay una coherencia, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, en este caso que usted dice, llevamos ya el producto predeterminado, ¿no? La tabla de repente para que la complete, ¿no? Podría ser un trabajito ahí. Pero si estamos hablando del constructivismo y estamos hablando que el estudiante tiene que construir su propio aprendizaje, entonces ahí como que no cuadra con alguna parte de las rúbricas. Entonces, y yo, de verdad que yo pienso que tiene que haber una coherencia entre entre las dos acciones, lo que se hace en el aula y la evaluación de la rúbrica, que es lo que ahora le preocupa a los docentes que están por nombramiento, pues, ¿no? Eso Claro. nomás quería contar, profesora. Ujú. Claro, porque cuando nosotros vamos a abordarlo, ahorita estamos en la planificación, lo podemos después mejorar, ¿no? Regresar y mejorar, eh, ¿no? Entonces, esta información, ¿no? Ahí Sí. hay que tratar de esto, vamos a hacer primerito con ellos, ¿no? Cómo lo van a plasmar, ¿no? Entonces, ¿dónde lo podríamos organizar mejor? Y hay que hacer, pues, que sea la tabla. Pero es una tabla sencilla, ¿no? Donde están los días y los gramos. No hay... Claro, maestra, disculpe, no olvidemos que la ficha, la rúbrica, tiene que ver más que todo con el desempeño del docente en el aula. O sea, el Sí, actuar del estudiante, del docente con respecto a el desarrollo de la sesión, ¿no? sí. Ajá. Entonces, acá yo puedo decir, ¿no? Por ensayo y error, este, por ensayo y error,
completa la tabla o encuentra la regla de formación, ¿no? Por ensayo y error Haya, si no haya la regla de formación, no sería. también, no, usando sería, ¿no? Acá. ¿No? Ensayo y error, haya la regla de formación, ¿no? De una progresión aritmética. Ahí está. Puedo poner 2 de repente, ¿no? Puedo poner otro. O ya encontraron esa regla de formación, de repente por ensayo y error, de repente por inducción. Ahora le puedo decir, utiliza esa regla y determina términos desconocidos, ¿no? Utiliza la regla de formación. La regla de formación y encuentra términos desconocidos de una progresión aritmética, ¿no? Y luego vendría la última. Entonces, aquí es donde yo voy a construir con ellos. Aquí, este es el punto, digamos, donde yo tengo que ir viendo. Esto ya después lo voy a redactar mejor. Entonces, acá viene la otra capacidad, ¿no? El argumenta. Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia. Y entonces tengo que irme acá a los desempeños para ver dónde está. Voy a traerlo al Word. Tenemos 3. Vamos a traer los 3 para que puedan ver. Hay 3 indicadores. Hay 3. Hasta el Word. Aquí abajo lo vamos a poner. Tenemos, miren, 3 desempeños que me proponen en primer año. De acá tengo que ver cuál de ellos es el que nosotros vamos a trabajar. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 2 y aquí está el tercero. Entonces, ¿en cuál de ellos es lo que voy a trabajar? Todos son plantea, ¿no es cierto? Afirmaciones, ahí vamos. Acá me dice sobre las propiedades, pero propiedades en progresión aritmética como que no. Plantea afirmaciones sobre las condiciones, podría ser. Plantea afirmaciones sobre las características y propiedades de las funciones lineales, las justifica. Plantea afirmaciones sobre las propiedades de la igualdad. De hecho que es plantea afirmaciones, pero el sobre, ¿no? Ahí estoy. ¿Cuál de ellos es el más adecuado? Aquí ya voy a tener que, digamos, no, ninguno de los 3 me está ayudando, no está tan directo. Usando, reconoces errores. Usando, en los 3 primeros sí me ha ayudado, ¿no? En los 3 primeros sí tenía. Entonces aquí, de hecho que es, plantea afirmaciones sobre. Y ahí es donde tengo que precisarlo mejor, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo ellos, no? Estamos hablando de progresiones aritméticas, hay estrategias heurísticas, representaciones tabulares. Sobre una ¿no? progresión Reglas. aritmética sería, pues. Claro, estas afirmaciones tendrían que ver, plantea afirmaciones sobre progresiones aritméticas, y su regla de formación. Ajá, y su regla de formación. Entonces ya lo tengo. Y esto es lo que voy a llevar aquí. Y ya lo tenemos Reconociendo errores en sus especificaciones. aquí. Ajá.
Y acá ya veo la evidencia, ¿no? Entonces, para que él pueda plantear estas afirmaciones, entonces esto lo tiene, Argumenta. puede argumentar, puede explicar oralmente, ¿no? Podría, bueno, puedo usar argumenta o puedo usar explica Explicar es más completo. oralmente. Explica creo que es más, argumenta oralmente, ¿no? O por escrito de repente. Pero al explicarme sería más para comunicar. Completa las tablas, ¿no? Ya argumenta, lo dejamos ahí. ¿Eh? Oralmente o por escrito, argumenta oralmente o por escrito, afirmaciones sobre, argumenta oralmente o por escrito, afirmaciones sobre progresiones aritméticas y su regla de formación. Su regla de formación, ¿no? Podría ser acá, ¿no? Entonces ya tengo, ya. Entonces lo que me estaría faltando serían el instrumento, ¿no? Cómo lo vamos a trabajar. Y luego viene ya el propósito de la sesión, ¿no? Entonces aquí es donde tratamos de que esto se dé en un lenguaje coloquial y que no pierda lo que vamos a trabajar en la clase, ¿no? O sea, aquí estamos viendo, vamos a aprender a encontrar la regla de formación de una progresión aritmética al combatir la anemia consumiendo hierro. Tenemos el verbo, digamos, tenemos el conocimiento eh, y tenemos, digamos, la situación, ¿no? Que se está dando. Entonces, allí ya yo veo la problemática, qué competencias transversales puede ser, ¿no? Gestiona su aprendizaje de manera autónoma y se desenvuelve, estas son las dos competencias. Pero si en el colegio de repente no se dan, estas de repente me centro acá, ¿no? Quizás haciéndola resaltar. Esto sí va a estar, de hecho que va a estar presente. Entonces, el enfoque, hacia dónde, veo cuál enfoque podría ser. De los enfoques, busco cuál de los enfoques se va relacionando con ello, ¿no? Y luego ya vamos a ver la secuencia didáctica de repente. Ya, entonces, en la secuencia didáctica ya tenemos que ser más precisos. Allí es donde nosotros vamos a ir poniendo qué es lo que vamos a ir usando, ¿no? Entonces, y ahí tenemos que ya ver, ver mis anexos, qué es lo que voy a llevar, la situación problemática, ¿no? Para que lo puedan leer, mi ficha de trabajo, de repente ya media elaborada, ¿no? Y de repente, la, la segunda parte ¿no? Si en el tiempo no me ha alcanzado, entonces esto puede ser, digamos, o como una segunda actividad que pueda quedar ahí, ¿no? Y mi instrumento de evaluación o de coevaluación de repente, ¿no? Esos serían mis anexos. Entonces, esa es la otra parte que vamos a trabajar el día viernes, porque me han dicho para el viernes, ¿no? También trabajarlo. Entonces ya allí vamos aterrizando ya, ¿no? Propiamente ya toda esta secuencia. Allí ya tenemos que ir relacionándolo pues con la rúbrica, ¿no? Entonces hasta aquí sería a detener la grabación.